Bienvenidos. En 2 minutos arrancamos el foro de agilidad. Buenas tardes. Bueno, arrancamos, ahí estamos. Buenas tardes a todos, nuevamente buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos a esta nueva sesión nuestro foro de agilidad. Eh, bueno, ya venimos varios jueves en esta segunda, como decimos nosotros, segunda iteración. Ya hicimos una primera ya por agosto, septiembre. Esta es nuestra segunda iteración. Nos quedan algunas charlas de acá a fin de diciembre. Así que, bueno, gracias por participar, gracias por sumarse. Bueno, todo este espacio es posible y lo hacemos posible entre todo este grupo de personas que están viendo en pantalla el foro de agilidad, compuesto por todos los coaches, diseñadores, facilitadores de nuestro equipo multidisciplinario que tenemos internamente en Practia, que hace posible este foro, que hizo posible la primera iteración, esta segunda, y bueno, obviamente ya cerrando el año y esperamos para el año que viene poder continuar con este espacio. Así que bueno, todo un trabajo muy importante, insisto, de este grupo multidisciplinario. Bueno, el foro, como les decía, teníamos una primera etapa, estamos por la segunda. El foro, todas las charlas y todas las conversaciones, todas las sesiones que venimos trabajando están disponibles en YouTube, en Practia.global, en el canal de Practia.global, lo van a poder encontrar ahí. Aquellos que participaron y quieren reverla o recomendarnos, bueno, están en este canal. Los que no pudieron ver todas también pueden sumarse y revisar todas las charlas que venimos dando sobre este foro de Business Agility. Ya tenemos varias charlas, hemos hablado sobre
PMOs ágiles, sobre Management 3.0. Hablamos sobre centros de excelencia, comunidades de prácticas, Innovation Labs, Lean Startup. Hemos hablado también sobre agilidad organizacional a escala. Bueno, varias de estas temáticas las van a encontrar en este canal. Y hoy vamos a ver una puntual que tiene que ver con Design Thinking para recursos humanos, en recursos humanos, Design Thinking con recursos humanos. Bueno, vamos a ver de qué se trata un poquito esta charla de hoy. Así que acá tenemos en pantalla, pueden ver a las personas que van a estar hoy facilitando y nos van a estar trayendo un poco este contenido de esta nueva charla que tenemos al foro. Em, Tienen el chat disponible de preguntas y respuestas. La idea es que, bueno, a medida que las chicas vayan avanzando con su relato, nos puedan ir haciendo preguntas, así las vamos levantando y vamos tratando de responder. También hay un mail que lo van a ir viendo después en el transcurso de las pantallas, que es agilidad-ar, @practia.global. Si nos quieren escribir también ahí por fuera de esta charla para pedirnos algún consejo, material, charla, algún tema específico, también nos pueden escribir a agilidad-r. Pero bueno, les doy paso al equipo que va a estar hoy, parte del equipo que va a estar hoy trabajando sobre esta temática. Adelante, bienvenidas. Buenas, bueno, me presento, yo soy Agustina, soy la primera de esta foto, trabajo como Business Partner en Practia Global y bueno, un placer compartir acá con mis compañeras el foro del día de hoy. Sé, chicas, si quieren presentarse. Sí, buenas. Mi nombre es María Virginia Contreras, soy licenciada en Recursos Humanos y facilitadora de Design Thinking en el equipo de diseño de experiencias de Practia. Bueno, yo soy la segunda foto, Macarena Espano, soy Design Thinker, también participo con Mir en el equipo de diseño de experiencias y de base soy diseñadora. Bueno, hola a todas y todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Mariela, soy la tercera foto en la diapositiva y soy diseñadora UX en Practia. Bueno, un placer y nos vamos metiendo de lleno en el tema. Yo les voy a contar un poco, yo trabajo, como dije, como business partner, trabajo hace muchos años, estudié relaciones del trabajo y bueno, el mundo de los recursos humanos es mi mundo de base. Así que bueno, un poco yo lo que les voy a contar es de dónde venimos como área de recursos humanos para llegar a donde creo estamos hoy, a los desafíos a los que nos encontramos. Así que es muy cortito, es un poquito a modo de introducción. La idea después es que contemos un poco cómo el design thinking viene a ayudarnos a resolver algunos de los desafíos actuales en nuestras áreas y contarles algunas experiencias que venimos transitando como equipo también, utilizando, bueno, design thinking en un área de recursos humanos o de personas. Así que bueno, si quieren arrancamos con la primera. ¿Cuándo arranca, digamos, algo que, digamos, los orígenes de los recursos humanos? Básicamente es en la revolución industrial, cuando empieza el mundo del trabajo en las industrias. La gente antes de la revolución industrial trabajaba en el campo y de repente esas mismas personas se trasladaron a las ciudades y empezaron a trabajar en industrias y a enfrentarse a situaciones que no conocían y que eran absolutamente nuevas. Esto es, bueno, Tiempos Modernos de Chaplin, es una imagen que me encanta para graficar esto. Y básicamente las primeras áreas le llamábamos, no, vuelvo un toque, Maca. Le llamábamos de bienestar, porque se empezaron a ocupar de problemas asociados a la salud, a la vivienda, a los horarios de trabajo que en esa época eran muy extensos. Empezaron a encontrar que había que ocuparse de las personas que eran parte de esta maquinaria, pero que tenían algunos problemas distintos a los que tenían de alguna manera las maquinarias. Y después empieza al principio del siglo XX un poco el tema de lo que llamamos administración de personal, después de la Primera Guerra Mundial, empieza a haber temas disciplinarios, son las áreas de ese momento eran bastante como, bueno, duras, eran estrictas a la dirección y había una necesidad de administrar la gente, por eso se empieza a llamar administración de personal.
Luego, alrededor de los 80, entre los 70 y los 80, podríamos decir que empezó a usarse la palabra recursos humanos. Empieza a abandonarse de alguna manera todo lo que implicaba administración. Empiezan inclusive en los años 70 a haber nuevas teorías de administración moderna que empezaron a trabajar el tema de las estrategias organizacionales y se empezó a ver que las personas eran eran recursos para lograr esas estrategias organizacionales. Por eso un poco el nombre recursos humanos, ¿no? Y ahí el área empieza a ganar como más importancia en las organizaciones y en los mapas organizacionales empieza a estar en un lugar un poco más clave y más importante porque de repente había que administrar los recursos para lograr los resultados de la organización. Vir, cualquier aporte acá, la licenciada en Recursos Humanos, María Virginia, por favor, me interrumpís y Tranqui. Bien. Y podríamos decir que hoy, digamos, estamos llegando a partir de los 2000 de alguna manera y bueno, realmente con la aceleración que se fue dando, si quieren, en los últimos 10 años, la tecnología y las nuevas generaciones, que Maca después nos va a contar un poquito de esto, empezamos a ver que las personas están mucho más calificadas en el mundo del trabajo y empiezan a querer de alguna manera ser partícipes de lo que pasa en las organizaciones. Empiezan a querer tener lugar de decisión, empiezan a expresar necesidades específicas más allá de las que la empresa tenía referido a estas personas. Entonces, bueno, de alguna manera empezamos a hablar de áreas de personas, empieza a aparecer la palabra talento, ¿sí? No son personas o recursos. Esas personas tienen talentos que las organizaciones necesitamos para desarrollar nuestras tareas. Y esto, de algún modo, está siendo tan exponencial como el cambio, ¿no? Esto de el talento es cada vez más difícil de conseguir y como organizaciones tenemos que conseguir que ese talento quiera trabajar con nosotros y que esas personas quieran entregar de alguna manera parte de su talento a la organización. Entonces hoy, de algún modo, la gestión del talento es una prioridad, ¿sí? Las áreas inclusive, como digo, están cambiando de nombre y de alguna manera estamos cada vez como áreas mucho más integrados con el negocio y mucho más alineados con que tenemos que lograr juntos los objetivos organizacionales. Nosotros les trajimos yo tengo dos slides más. El primero se refiere a un informe de Gartner que básicamente de lo que habla es de cuáles son los principales desafíos de las áreas de personas para estos años. Es un informe de mitad de año. Y básicamente habla de, bueno, cinco, ¿sí? Principales desafíos, ¿no? El primero es el futuro del trabajo. Como áreas de talento o áreas de personas tenemos que estar mirando hacia dónde va el mundo del trabajo. ¿Hacia dónde vamos necesitando el segundo punto, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades y competencias críticas que necesitamos para nuestro negocio? Pero también prestar mucha atención a lo que las personas quieren del mundo del trabajo también, ¿no? Y ahí de nuevo, no voy a spoilear algo que va a contar Maca y un poco una de las experiencias que queremos contar tiene que ver con esto, cómo las nuevas generaciones se imaginan y desean que sea el futuro del trabajo. El segundo punto, que bueno, ahí lo fui tocando, el desarrollo de habilidades y competencias críticas. Nosotros necesitamos como áreas, y ahora el segundo slide tiene que ver con esto, entender cuáles son las habilidades y digamos, qué habilidades tenemos que desarrollar. Volveme igual, Maca, que después vuelvo a este. Y tengo 3 desafíos más, el diseño organizativo y la gestión del cambio. El diseño organizativo, cambiamos de nombre, pero muchas de las estructuras organizacionales son aquellas de los 70 y de los 80. O sea, tenemos un desafío por delante muy grande en este momento que tiene que ver cómo podemos cambiar nuestras estructuras organizacionales que nos ayuden a obtener básicamente mejores resultados y a responder a nuestros clientes en el mundo VUCA, digamos, que no lo trajimos, pero bueno, que atraviesa todo lo que hablamos en este foro todo el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos ese cambio incluyendo a las personas? Este estudio de Gartner dice que hasta, digamos, la probabilidad de éxito de un cambio aumenta hasta en 24% cuando vos involucrás a la gente, cuando la gente de la organización es parte de ese diseño de cambio, ¿no? Que, digamos, como un modelo anterior, venimos y les imponemos una estructura, ¿no? Entonces, atenti con estos cuando diseñamos estas nuevas estructuras organizacionales, cómo involucramos a nuestra gente. Las experiencias de los empleados viene siendo un tema de hace varios años, pero este año particularmente entendemos que
cambió la experiencia en la mayoría de las organizaciones en el mundo, cambió la experiencia. Hoy las personas que íbamos a una oficina y nos encontrábamos con nuestros compañeros para trabajar, estamos trabajando de manera distinta, entonces es clave que empecemos a volver a ver la experiencia de las personas, a entender los puntos de contacto que las personas tienen con la organización, y en 3 focos concretos que son la colaboración, cómo estamos colaborando, qué nivel de confianza, las 3C del trabajo remoto, hablamos, colaboración, confianza, compromiso, y qué capacidades necesitamos para esta nueva manera de trabajar. Y ahí te Dale. sumo, Agus, independientemente de que pasemos la pandemia, si apareció la vacuna, pasamos la pandemia, no podemos volver o pretender volver a la forma como veníamos trabajando, porque ya todo esto que pasó generó un corte, una ruptura, un cambio total, y hay que volver a trabajar en una nueva experiencia, en un mix, podrá ser mix, en la parte digital o remota y la parte presencial, pero la realidad es que no va a ser igual. Bien. Y me Yo das puedo pie acotar ahí. algo. Dale, Mar. No es que ame, que no se note que amo la práctica de UX y Design Thinking, pero me gusta mucho ver la palabra experiencia ahí. Bien, bien. Y lo último que me dio un poco pie vir es el liderazgo, ¿no? Esta manera de trabajar requiere un liderazgo distinto, este mundo requiere un liderazgo distinto. Básicamente requerimos que nuestros líderes sean resilientes, que nuestros líderes escuchen todas las voces, que nuestros líderes no sean los que saben todo, sino que sean quienes pueden hacer un diagnóstico a partir de todos lo que van escuchando de las personas en la organización y puedan tomar decisiones en función de esto. Entonces, como áreas de talento, de personas o recursos humanos, tenemos un fuerte desafío de trabajar con los líderes, de cómo, de alguna manera, cómo identificamos la brecha de habilidades que tienen nuestros líderes. Nuestros líderes fueron creados, muchos de ellos, hicieron su carrera de liderazgo en un mundo anterior, en un mundo que validaba otras habilidades. Entonces, bueno, ¿cuál es la brecha de habilidades que tienen nuestros líderes hoy? Y cómo hacemos para ayudarlos también a que colaborativamente entre los mismos líderes vayan encontrando, digamos, una manera distinta de trabajar y de liderar equipos. Y ahora sí, Maca, pasamos a las habilidades, ¿no? A los top skills. Este es un informe del World Economic Forum, es muy nuevito y básicamente dice que el 50% de las personas que hoy están trabajando de acá a 5 años van a tener que haber cambiado algunas de sus habilidades. Y esto es un desafío muy grande para las áreas de talento. ¿Cómo hacemos para que las personas que trabajan en la organización desarrollen estas habilidades? Y fíjense qué habilidades son. Son la mayoría que hay, son 5 por lo menos, de resolución de problemas. O sea, estamos en un mundo donde estamos permanentemente enfrentados a cosas que nunca nos habían pasado antes, que no las podemos mecanizar, no las podemos estructurar las decisiones. Tenemos que entender análisis y pensamiento crítico, creatividad, pensamiento analítico de innovación, ideación, razonamiento y resolución de problemas. Autogestión, bueno, acá las ven, está muy bueno ese informe, nosotros dejamos los links, cualquier cosa después se los compartimos, pero la idea es, necesitamos hacer un cambio de enfoque. Y acá le voy a dar pie a Maca porque en ese cambio de enfoque, básicamente, por lo menos nosotros encontramos que en el Design Thinking podemos ir por lo menos trabajando algunos de estos desafíos que nos presenta, digamos, la realidad de las áreas de personas. Así que bueno, Maca, te doy la palabra. Bueno, gracias, Agus. Primero, antes de meternos a hablar en las reflexiones que les trajimos, si no me falla, ahí está. Lo que hacemos es una introducción medio teórica al Design Thinking. Según Tim Brown, que es como el padre moderno del Design Thinking, lo podemos definir como una disciplina que usa la sensibilidad y las herramientas del diseño para articular las necesidades de las personas, esto que decía Agus y mencionaba antes Agus, con lo que es tecnológicamente viable o posible y alineadas también a las necesidades del negocio. A esta posibilidad que tiene el negocio de aportar valor también a las personas. Entonces, lo que podemos decir del Design Thinking es que pretende hacer crecer al negocio respondiendo a las necesidades de las personas. Y en estas necesidades también es, ¿no?, esa experiencia que hablaba Mar, que hablaba Agus, y cómo potenciamos la experiencia.
Para esto, el Design Thinking tiene estos 5 pasos, estas 5 etapas comprendidas en el famoso doble diamante. Durante el primero o las primeras 2 etapas tenemos la empatizar y definir, que es donde vamos a encontrar los problemas y vamos a definir esas necesidades que tienen nuestras personas o usuarios. Y durante el segundo diamante vamos a pensar las soluciones que nos ayuden a aportar valor y que sean tecnológicamente factibles, como dije antes, y estén alineadas al negocio porque no lo descuida en ningún momento. Eso es como básicamente de qué se trata el Design Thinking. Y ahora vamos a responder esta pregunta de Agus de cómo hacemos para aportar desde el Design Thinking a los recursos humanos. Para nosotros, el usuario y el empleado son lo mismo. En este caso, en esta foto, es muy explícito, ¿no? La relación entre lo interno y lo externo, y pasa mucho en las áreas de Customer Experience o de atención al socio y demás, pero en las áreas más internas también deberíamos cuidar de esa experiencia del empleado y de lo que le pasa al empleado para que respondan de igual manera. Y lo que decimos es, no gastes en publicidad, invertí en tu gente, ¿por qué? Porque después de todo, si la gente y la experiencia que tiene dentro de tu organización es buena, va a ser tu mejor publicista. Eso es un poco lo que contamos. También más adelante vamos a hablar de esto que decía Agus, de las nuevas generaciones y el nuevo comportamiento también, y cómo eligen, de la misma forma que eligen dónde consumir, eligen dónde trabajar, y tiene que ver mucho con esto de los valores y el talento que quieren potenciar. Bueno, acá, esa búsqueda del diferencial, ¿no? Del valor agregado, lo mismo que tratamos de pensar para un usuario final, pensarlo para un empleado, un cliente interno, ¿no? el famoso cliente interno. El famoso cliente interno. Bueno, si hablamos, como les decía antes, de potenciar la experiencia de los empleados, uno de lo primero que piensa es en un tobogán en el medio de la empresa, en acondicionar o tener buenas instalaciones y lindos amenities. Estas son el tobogán, por si alguno se pregunta, es YouTube, y del otro lado tenemos Google Amsterdam, con fruta muy tentadora, pero aún así podemos tener esto, que son empleados infelices o empleados pasándola mal. ¿Por qué pasa esto? Porque todo lo que nosotros creemos saber de los empleados o de la gente que trabaja con nosotros son hipótesis, son inicios, son premisas, son incluso a veces prejuicios. Todo eso es lo que pasa en la primera instancia del Design Thinking del doble diamante, ¿no? Es lo que yo pienso, mi situación inicial y de dónde tengo que partir. Yo tengo que hacer una investigación con usuarios, ir a preguntarle, como les decimos acá, ir a validar con ellos, a ver si lo que pensamos, si lo que prefiguramos y esas hipótesis son o no válidas. Pueden serlo, y muchas veces lo son, y a veces nos encontramos con cosas que no esperábamos, no sabíamos, y es lo interesante de atravesar el proceso. En contraposición al tobogán y a la fruta, tenemos las llamadas empresas de garage. A la izquierda son 2 fotos de Google y a la derecha tenemos a Mercado Libre, como el caso argentino, y cómo de esto podemos tener también esto que es felicidad. ¿Por qué? Y esto va asociado con lo que mencionaba antes Agus, y acá en la foto de Mercado Libre lo veo como muy, muy explícito, que son estas 3 palabras: libertad, seguridad y eficiencia. Tienen una meta clara, y todos los que están involucrados en la organización van hacia el mismo lugar y alinean los motores, que es un poco lo que les venimos a contar hoy, lo que pensamos que debería suceder, ¿no? Y ahora, después lo refuerzo con estas nuevas generaciones. Pero es un poco eso, ¿no? Como si quizás estas instalaciones, que bueno, más allá de que son de años anteriores, no son las mejores, no tienen nada que ver con un tobogán, y de igual manera podemos construir una gran experiencia para nuestros empleados. Acá venía lo que venía adelantando también Agus, y les comenté antes. Este es un informe que encontramos buceando en la web de una empresa, una agencia que se llama Bucin, es de España, y de hecho está constituida, mejor dicho, por millennials y centennials. Todos los que trabajan ahí son
millennials y centennials, son las nuevas generaciones, y lo que hicieron fue tomarse el trabajo de ir a investigar hasta Silicon Valley, a las nuevas generaciones, hasta la generación Z, que es la que va desde 1995 a 2015, que son los nuevos dentro de las organizaciones, la nueva fuerza laboral y los que van a liderar el mercado dentro de los próximos años, y fueron a preguntarles o a investigar con metodologías como el Design Thinking qué es lo que esperan. Y acá se ve mucho contra las habilidades, ¿no?, que nos contaba Agus, esto de potenciar el talento, de las conductas del consumo que también les decía, la figura del influencer, y hay cosas muy interesantes en este informe, como que son exigentes con los valores y el propósito de las organizaciones, y que no les interesa tanto que digan qué hacen, sino que se alineen con lo que realmente hace esa organización. Les importa aprender y desarrollar el talento, como mencionábamos antes, y que vaya el talento tanto personal y las capacitaciones personales y toda la vida profesional alineada al trabajo, y se construya un buen sendero de carrera, y eso los haga crecer y potenciarse, tanto ellos como a las organizaciones. Trabajo colaborativo, sí, somos responsables, nos gusta poder aportar nuestro granito de arena desde nuestro puesto de trabajo para contribuir al planeta. Digo, hay como todo un cambio, y esto es lo que hablaba de también el cambio en el consumo de las nuevas generaciones. Se está viendo como una tendencia en el cambio del consumo y una tendencia nueva a la hora de elegir dónde consumir, y que esas empresas transmitan y me den y tengan los mismos valores y mismo propósito de vida que tengo yo. Eso un poco como para alinearla a las nuevas tendencias, y por qué también estamos haciendo este tipo de experimentos dentro de Praxia, porque hay un cambio en tanto por la pandemia y demás, como mencionaba Vir, como a nivel conducta, si se quiere. Ahí les dejo a las chicas si quieren agregar algo. A mí Clarísimo, Maca. me llama un montón la atención cómo esta incorporación, que perciban con tanta naturalidad el hecho de dar y recibir feedback, ¿viste? Y ahí lo atribuye un poco al uso que hacen de las redes sociales, donde la comunicación es como minuto a minuto, uno dice lo que se piensa, espera un resultado del otro lado, y me hace pensar en una mentalidad como ágil y con esta intención de la que hablamos, de ir aprendiendo sobre la marcha y corrigiendo, y cómo eso genera una sinergia entre ellos y la organización, que a lo que me lo imagino como algo copado para apuntar. Sí, nosotros hablamos hace 2 semanas de Management 3.0 y también me hace mucho sentido, digamos, que realmente necesitamos en las organizaciones una manera distinta de gestionar a nuestros colaboradores, porque realmente ellos, todo lo que se dice acá, ¿no? O sea, de verdad, nos gusta enseñar, nos importa aprender, por ejemplo, somos líquidos y somos responsables. Eso a mí me resuena un montón a temas de autonomía, a temas de comunidades, a temas de estructuras más, bueno, líquidas, como dice bien acá, de verdad que, digamos, y que de alguna manera como nosotros también, retomando lo que decías vos, Maca, al principio, entendiendo a nuestros empleados, también podemos comprender a nuestros clientes, porque generacionalmente son los mismos de alguna manera, ¿no? Entonces, estos son nuestros consumidores de hoy y de los próximos 10 o 15 años, ¿no? Entonces, bueno, por ahí en el ejercicio de entenderlos y de conocerlos internamente, esto nos permita también comprender estas mismas cosas para nuestros clientes. Sí, hay otra cosa que me llama la atención interesante en este informe, es el tema de nos encanta celebrar. Podemos decir que muchas de las generaciones de acá para atrás, como quedaban por sentado que las cosas se tenían que hacer y salían bien, bueno, era tu trabajo, y fíjense lo importante que en realidad es celebrar. De hecho, es una de las bases del change, es una de las bases de poder comenzar a reforzar las cosas buenas y las cosas positivas. Un pequeño logro, que uno lo llama pequeño, es un logro. Entonces, parte de empezar a cambiar esos paradigmas también es comenzar a celebrar, como decía Mar, a equivocarnos rápido también, a entender que un feedback continuo, de saber que algo está bien o que no está marchando tan bien,
es bienvenido y es para el desarrollo y el crecimiento y no al contrario, como se pensaba antes. Antes, dar feedback y decir que algo no estaba bien era, te equivocaste. Y bien atado de toda esa mentalidad de que equivocarse estaba mal, de errar estaba mal. Y es parte también de lo que viene a traer la agilidad y todas estas prácticas habilitadoras de aprendamos a equivocarnos, a corregir y a ir mejorando y iterando de manera rápida. Y la comunicación, la fluidez en la comunicación de Ujú. todas esas cuestiones. Me viene a la mente un concepto, ahora no recuerdo la fuente exactamente, pero lo leí en un artículo que hablaba de los conceptos en contraposición a los conceptos de B2B, B2C, business to business and business to customer, lo planteaba como human to human. Y me vino a la mente con esto que dijiste, Agus, de si entendemos a nuestros empleados, vamos a entender a nuestros consumidores, porque en definitiva son lo mismo, va de la mano con una idea de que todos somos usuarios de servicios, usuarios de productos, como la empatía, por sobre todo. Y que al final, si tienes dentro de la organización personas que no están contentas, ¿cómo les pides que al llegar a recibir a un cliente lo reciban con una sonrisa o demuestren o reflejen que están contentos y que la organización está todo bien cuando no es así? Entonces, mientras más nos esforcemos o más nos preocupemos o preguntemos o garanticemos el bienestar de nuestra gente internamente en la organización, eso se va a ver reflejado solo. No vamos a tener que decirle a la gente, saluda con una sonrisa. ¿Por qué? Porque ya la sonrisa la tienen. ¿Por qué? Porque están contentos. Sí, y el boca en boca, ¿no? De lo que podemos llegar a contar del lugar de donde trabajamos, no solo cuando estás en el plan, estoy trabajando y estoy dirigiéndome hacia un cliente o lo que sea, lo que transmitís en tu entorno. Ujú. Iba a agregar eso, que sí, como decía antes, ¿no? Las áreas de atención al cliente están preparadas para responder de esa forma, y como dice Vir, si vos tenés una buena experiencia, ni siquiera necesitas generar un protocolo para que pase. Pero pasa también cuando las áreas internas que no tienen contacto con el usuario final o el cliente final de tu organización, también se relacionan, porque somos seres sociales y todo el tiempo estamos relacionándonos con gente de otras organizaciones en lo laboral como en lo personal. Y ahí también es donde un usuario empleado es parte de estos valores y de transmitir los valores de la organización a los otros. Me resuena también el punto 10 de la investigación que habla de que quieren ser parte, ¿no? La generación quiere ser parte de las organizaciones, ¿no? No quiere simplemente trabajar, como decía Agus, quiere aportar su talento y ser parte de algo que es mucho más grande y tiene que ver también con la relación con los otros y con los compañeros. Y lo de volverse más líquidos o ser más líquidos también tiene que ver con esto de adaptarse rápido, con el concepto de la agilidad, con esta posibilidad que te da el design thinking o el UX y incluso la agilidad de iterar, de volver para atrás, de fallar, el clásico falla rápido, falla barato, y ese es un poco lo que queríamos contar, y creo que nos toca, no sé si hay preguntas en el chat a esta altura, si alguien tiene alguna duda. No, todavía quería hacer esa aclaración. Gracias, Maca, por el pie. Dejen consultas, comentarios, observaciones, reflexiones, cosas que no estén de acuerdo con lo que estamos diciendo. Ahí hay alguien que tiene la mano levantada, Ale B. No sé si nos estás queriendo decir algo, cualquier cosa, decinos por el chat, porque creo que no te podemos habilitar la voz. Pero solamente bueno. nos está saludando. Ok, hola Ale. Así que bueno, nada, sigamos y a contar un poquito las dos experiencias ya, ¿no? Que tenemos para contar. No, falta. No, es simplemente esto, es como para reforzar la idea de si queremos Bien. saber qué pasa, qué necesita o qué necesitan nuestros colaboradores, empleados y usuarios internos, es simplemente eso, reforzar la idea de que hay que ir a preguntarles a ellos para poder entenderlos. Y es un poco, ahí veo que tenemos dos preguntas, Sí. es un poco lo que vamos a contar, no sé, a ver, antes de entrar. Bueno, acá hay dos preguntas, leo la primera. ¿Cómo nos adaptamos los que somos de generaciones anteriores a estos nuevos enfoques?
Bueno, yo arranco y después agreguen. Creo, Javier, gracias por la pregunta. Te hablo de mi experiencia juntándote con algunos jóvenes, como hago yo, escuchando, siendo más abiertos y empáticos quizás a estos nuevos enfoques. Yo no sé si les ha pasado a los que son de generaciones anteriores, pero tuvimos una era en que a los millennials medio los criticábamos, porque nos parecían un poquito caprichosos. Bueno, empezar a escuchar qué cosas esas nuevas generaciones nos traen, cuáles cosas nos resuenan a nosotros. Creo bueno, yo me considero generación X, tengo 43 años. Tuvimos un modelo muy distinto en las organizaciones al que seguir. Vi decía algo del sacrificio, de las cosas que hay que hacerlas. Bueno, estas generaciones quizás nos vienen a mostrar que el trabajo puede ser otra cosa, también puede ser disfrute, también puede ser un lugar donde a mí me gusta estar, donde mi propósito personal alineado con el propósito organizacional me da un montón más que un salario, me da desarrollo profesional, me da hasta amigos. Creo que no salía ahí en la generación Z, pero les gusta trabajar con gente con la que se llevan bien. Entonces, después hay procesos personales ahí, Javier, que bueno, que cada uno tendrá que hacer, porque el cambio también es interno, digamos, y bueno, hay cosas que por ahí nos tenemos que ir preguntando nosotros mismos y cuestionándonos quizás algunas creencias que tenemos que no nos ayuden en este momento, porque lo que sí seguro que tenemos que hacer los que seguimos en el mundo laboral es adaptándonos, porque esto no pareciera que va a ser el mundo cada vez más, los cambios van a ser cada vez más rápidos, esto no va a frenar. Entonces, bueno, si queremos seguir, quizás hay cosas que nos tenemos que cuestionar a nosotros mismos también. Chicas, no sé si hay algo más para decir. No, creo que con el soporte de este tipo de metodologías o procesos es lo que te vuelve adaptable todo el tiempo. No quiere decir que esto que funciona hoy funcione mañana, pero adoptar la agilidad, el design thinking, el UX como disciplinas y banderas te van a permitir ir adaptándote todo el tiempo porque, como dice Agus, los entornos cambian todo el tiempo y de hecho, no sé si alguien lo tenía previsto, pero la pandemia creo que nos desestructuró a todos y nos hizo repensar y movernos rápido. ¿Hay otras preguntas? Sí. Hay una más que acá hace Silvina, que pregunta, en medio de una transformación digital, ¿cómo podemos rediseñar los procesos de HR desde Design Thinking? Bueno, parte de las experiencias que vamos a contar tienen un poco que ver con eso. Y después pregunta a Mali, ¿cómo llevan el modelo de Design Thinking a personas que ingresan a una empresa o cambian de departamento? A ver, no sé, Maca, si se te ocurre algo. No sé si llevar el modelo del Design Thinking, pero sí desde el ingreso y desde el punto 1 podría consultar cómo es la experiencia, ¿no? Ir de ingreso, de cómo la experiencia de recruiting, digo, todo eso hay muchas herramientas dentro del Design Thinking y hay posibilidades para adaptar a cualquier proceso y a cualquier etapa, así que me parece que el modelo en todo caso sería eso, ¿no? Desde el minuto 1 de ingreso, entender qué es lo que necesita, ser claros con los valores que vamos a transmitir, con lo que le vamos a dar al ingresante, pero se puede porque el proceso de inmersión a la empresa o de onboarding puede estar rediseñado de forma tal que responda a las necesidades. Lo mismo totalmente. la transformación digital, ¿no? Sí, totalmente. Hay muchas herramientas que se pueden utilizar para, desde empezar hoy a rediseñar esa experiencia, hasta después ya incorporarla para recoger feedback de las personas que están ingresando. No sé, estilo una experiencia, en algún momento hicimos dentro de Pratia, en una capacitación mapas de empatía, y los mapas de empatía lo hicimos sobre el ingreso a Pratia. ¿Sí? ¿Cómo era el proceso de inducción? Y la gente les dijimos, pónganse ustedes cuando ingresaron como personas foco en el mapa de empatía o lo que escucharon de sus compañeros y armen el mapa de empatía. Y a raíz de eso, nosotros recopilamos alguna información que incorporamos en mejoras en nuestro proceso de inducción. Y eso fue utilizando herramientas de Design Thinking, donde el ejercicio era pedirle a la gente que empatizaran inclusive con ellos mismos y con sus compañeros, utilizando dinámicas bastante sencillas, herramientas bastante sencillas, que nos dan un montón de información que podemos usar para mejorar después. Y además, todas estas técnicas que podamos aplicar generan datos. Y esos datos
luego son analizados y los podés trasladar a un montón de cuestiones. Lo podés trasladar a cómo encares hasta la comunicación de un aviso de recruiting. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? ¿Qué imagen vas a usar? Podés tener un alcance muy amplio a partir de alguna dinámica muy específica, como por ejemplo la que contaba Virginia, de hacer un mapa de empatía en relación a lo que fue tu experiencia en tu inducción. Se abren muchas líneas de toda la información que se recaban en esas sesiones. Chicas, hay 2 preguntas más, pero no sé, les propongo si quieren contamos las experiencias y después retomamos con las preguntas y bueno, y todas las que vayan surgiendo, vuélquenlas que las contestamos al final. Porque por ahí algunas se responden con estas historias que vamos a contar. Sí. Bien. Bueno, hablando justamente de cómo incorporar design thinking a recursos humanos, a todos estos cambios, acá hay una experiencia que recogimos internamente del tema del feedback y el sendero de carrera. A raíz de todo lo que les estamos contando de la pandemia, comenzamos a acercarnos a los equipos en un acompañamiento distinto para ver cómo estaban, porque de un día para otro dejamos de estar en las oficinas y nos fuimos todos a las casas, lejos de todo el mundo, no sabíamos el contexto de cada uno, y al final también como estás internamente te va afectando un poco a nivel laboral. Para ayudar un poco a sopesar esto, quizás habían personas que no tenían con quién charlar o entender cómo estaban funcionando los equipos en una virtualidad total. Empezamos a hacer actividades junto con el HSBP de acercarnos un poco más para ver qué le pasaba a la gente, qué esperaba, cómo se sentía, etcétera, mundo pandemia. Y ahí empezaron a surgir como segundas vueltas, terceras vueltas, cuartas vueltas con los equipos, donde salimos de pensar o de preguntar contexto pandemia y nos fuimos un poco, ok, esto en algún momento va a terminar. ¿Qué esperamos para más adelante? Bueno, a raíz de todo ese relevamiento, como decía Mar, que es un conjunto de recopilación de datos que nos sirven para ir mejorando, nos dimos cuenta, salió bastante el tema de la necesidad de modificar o cambiar un poco la forma en la que se estaba llevando a cabo el tema del feedback y los senderos de carrera. No quiere decir que lo que está hoy no estaba funcionando, pero quizás con todo este cambio de contexto y el cambio generacional, empezó a surgir como esa necesidad de tener conversaciones distintas y de quizás que esas conversaciones no fuesen tan formales. Entonces, dijimos, ok, fuimos escuchando los pequeños grupos, cómo lo hacemos más masivo y entendemos si esto que nos está manifestando personas puntuales dentro de los grupos está pasando en toda la organización. Bueno, utilizamos herramientas de design thinking para interactuar con la organización. Empezamos primero lanzando una encuesta a nivel masivo en la organización para entender qué pensaban del feedback, cómo les iba con los senderos de carrera, cada cuánto lo hacían, si lo pedían o no lo pedían, si se los daban o no se los daban, a pesar de que estaba a nivel organizacional. Y después, una vez que recopilamos toda esa información, la procesamos y nos dimos cuenta que todavía necesitábamos profundizar en ejes puntuales que salieron de las encuestas y armamos workshop que acaba en uno, utilizando herramientas dinámicas como el mural, que nos permitía poner post y papelitos sin hablar, dándole la posibilidad a las personas que quizás no se atrevían a contar, que pudieran escribirlo, y construimos como distintos caminos para relevar un poco más de lo que les estaba comentando del feedback. Si me gusta que sea 2 veces al año o quiero que sea todos los días, si me gusta que sea formal y llenar una planilla o no me gusta una planilla, y nos ayuda a darnos cuenta o a entender que hoy, por todo este cambio, la gente o nuestra gente en práctica necesita como un espacio de feedback diferente, de conversaciones diferentes, conversaciones quizás más descontracturadas, mutuas, que nos ayuden a crecer tanto a nivel de equipo como a nivel personal. Entonces, ya no es una conversación de me voy a sentar con una hoja a hacerte una evaluación de desempeño, sino es compartamos entre todos, incluso hagamos retrospectivas enfocadas un poco a nivel de equipo, a nivel de fortalezas y oportunidades, y entendamos qué mejoras podemos hacer. Entonces, a raíz de todo esto que nos dimos cuenta, estamos armando, me se llama Maca, un experimento que lo estamos sacando, de comenzar a rolar unos espacios de feedback distintos, invitar a la gente a que se atreva a ser protagonista y pida el feedback también, que no tenemos que esperar que venga alguien a decirnos cómo estamos haciendo las cosas, sino que podemos también tomar la iniciativa y preguntar,
¿sí? Preguntarle a mi partner, preguntarle a mis líderes, preguntarle a mis clientes cómo estoy haciendo yo, qué puedo aportar más, o sea, qué otras cosas puedo aportar, cómo podemos hacer sinergia para mejorar ese trabajo. Ahorita vamos a lanzar este primer espacio de feedback, obviamente acompañado de las necesidades que detectamos de quizás capacitación de cómo tener conversaciones distintas. Y bueno, la idea de este ejercicio es, una vez que pase esta primera ola, por decirlo de alguna manera, de feedback, es volver a preguntar nuevamente si el proceso fue bien, si la gente le gustó, si hay algo que hay que cambiar para hacerlo iterativo e incremental. Fíjense que no nos fuimos a construir algo como demasiado profundo o muy perfecto, sino vamos a ir con acciones puntuales, ir iterando con nuestra gente y ver si realmente les está aportando valor o no les está aportando valor los cambios que estamos realizando. Chicas, ¿quieren agregar algo? Pensaba Clarísimo. en este caso en particular de feedback, está enfocado a todas las generaciones, o sea, que nosotros hablamos de la generación Z como la que viene a sacudirnos las estanterías, pero no quiere decir que en las organizaciones, como decían antes, cómo nos adaptamos, o sea, las necesidades van cambiando y son distintos. Entonces, también tenemos la posibilidad desde las metodologías de poder diferenciar a los distintos usuarios y a los distintos arquetipos como otra de las herramientas y pensar en diseños y empezar en soluciones que van a aportar valor a todos. No es que descartamos a los que venían trabajando hasta ahora y nos enfocamos solo en las nuevas generaciones, sino que la intención es ir entendiendo a todas las personas, digo, como para que no quede, sí en el caso que vamos a contar ahora, es en particular a la nueva generación, sí. pero están todos incluidos dentro de estos procesos. Y ahí te sumo lo que decías, Maca, fíjense, todo esto que se recopiló, que va muy atado a lo que decía Agus al principio, que tenemos talento en la organización, y esa generación de compromiso con los procesos o con las cosas que cambiamos se da cuando incorporamos a las personas a que sean parte, cuando las invitamos a ser protagonistas. Entonces, la mirada de cuando yo construyo algo, me preguntan y lo construimos en conjunto es distinta, y el compromiso que se genera es muy distinto también. Sí, acá quiero agregar algo que nos comenta Ariel, que dice, en mi caso soy generación X y muchos de los pilares personales y organizacionales mencionados son los que me han guiado desde siempre. La diferencia, humilde opinión, es que antes no se los consideraban o pocos los buscaban, ¿no? Un poco de la historia de las organizaciones hizo que sí, que digamos, que por ahí las organizaciones no miraban o no valoraban estos aspectos y hoy el mundo de alguna manera nos fue llevando, el mundo, los consumidores, las personas, a que esto hoy se empiece como a ver de una manera diferente. Yo creo que sí, que hay muchos, y no importa la edad que tengamos, que estos valores nos han guiado antes y quizás no nos sentíamos cómodos en algunos modelos organizacionales anteriores. Así que bueno, nada, era alineado con lo que decían, chicas. Bien. Mar, ¿quieres contarnos? Sí. Me quedé pensando en lo anterior y observando la pantalla. Pensaba, antes de empezar, pensaba en que en un punto también como que las velocidades cada vez se aceleran más, entonces las transformaciones tienen que ser cada vez más rápidas y eso te pone en un lugar de tener que anticiparte siempre. Entonces no hay que esperar a que algo falle o no necesariamente algo tiene que estar funcionando mal para que puedas buscar si tenés alguna oportunidad de mejorarlo. Entonces pienso en estas sesiones de exploración o de ideación como algo muchas veces pura y exclusivamente experimental, de donde de repente pueden salir cosas que no estaban funcionando mal, pero que pueden llegar a estar un pasito más adelante para lo que se viene. En esa línea entra un poco esta experimentación que hicimos. Lo digo experimentación porque la verdad que el proceso fue un aprendizaje de principio a fin y lo sigue siendo porque no está concluida la investigación, estamos en proceso de analizar los datos, pero bueno, nos interesaba escuchar a las nuevas generaciones. Justamente nos habían llegado toda esta información que se compartió antes, el informe de Basin sobre la generación Z, empezábamos a identificar todas estas cuestiones, entonces nos dimos cuenta de que bueno, teníamos que escuchar lo que
las personas que estaban dentro de ese rango de edad tenían para decir, para sugerir, y nuestro punto de partida fue como tratar de despertar, como de convocarlos desde la imaginación, como invitarlos a pensar en cómo imaginaban el trabajo del futuro y a partir de ahí empezar a bajar a cosas más concretas, posibles mejoras a implementar en la organización. Así que bueno, en eso estamos. En el análisis y ver qué podemos hacer con todo eso fue muy rico y divertido de hacer. Por sobre todo. Lo que hacemos, o lo interesante también de la disciplina del Design Thinking, es generar y abrir estos espacios donde la gente viene a contar lo que le pasa, por suerte siempre logramos que sea un ambiente seguro. Todo esto que vuelca a la gente en la información, que pone los papelitos de manera anónima si quiere, o personal si se anima a alzar la voz, es un dato que nos sirve, son indicadores, la metodología no juzga, tampoco ni las preguntas ni los cuestionamientos, siquiera las ideas que se plantean, ¿no? Es como la premisa. Y todo esto a nosotros nos sirve como input para repensar y analizar qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que podemos mejorar. Y la idea es eso, que la gente se sienta segura a contar, a hablar y encuentre un espacio donde sea escuchado, ¿no? Más allá de que después todo esto, que no se hace lo que solo la clásica del cliente siempre tiene la razón. Bueno, no, también lo alineamos a la estrategia de negocio, como dije antes, y a las posibilidades tecnológicas con las que contamos. Pero bueno, lo interesante es eso. Acá también pusimos una imagen de la matriz de feedback, que la matriz de feedback es en función de lo que preparamos, ¿no? De este escenario futuro y no me sale la palabra, pero esta experimentación, les pedimos a los participantes que nos evalúen a nosotros, que evalúen la forma en que se los comunicamos, que nos digan qué quieren hacer, qué dudas tienen, qué ideas se les ocurrieron a partir de esto, qué les gustó, qué no les gustó, porque también se trata de eso, ¿no? De atravesar el proceso y poder tener la posibilidad de ir ajustándolo. De hecho, en la jornada que hicimos con Mar de escenarios futuros, rodamos 3 sesiones juntas durante el mismo día, y en la primera nos pasaron unas cosas, pudimos ajustar para la segunda con el feedback que nos habían dado, nos encontramos que el primer grupo respondió Sí, en el momento. el último respondió de otra forma, algunos hablaban, otros debatían y otros directamente anotaron todo en los post-it, o sea, que el comportamiento ahí también es indicador, ¿no? Cómo la gente no responde de la misma forma hacia la misma estructura que le generamos. Pero es un poco eso, todo el dato que podemos sacar de experimentar y de rodar estas sesiones. Porque lo diseñamos con un espíritu también de no tener tan cerrado lo que se iba a hacer y lo que se iba a decir, como que teníamos un propósito y habíamos pensado en un estilo, bueno, esto lo vamos a abordar de esta manera, justamente para que por según nuestra hipótesis, ¿no? Las características que podían tener las personas que iban a participar se iban a sentir más cómodas de una forma o de otra, pero la realidad es que hasta que no estuvimos ahí y la situación estuvo corriendo, no sabíamos muy bien con qué nos íbamos a encontrar, porque algunas personas son más propensas a hablar, otras no. También se da una situación de contagio en la que si el grupo se pone muy conversador, se da una situación más oral, si están todos más... no me acuerdo si fue la de las últimas horas, que fue como re introspectivo. Hablaban re poco y fue donde más tuvimos información que volcaron por escrito, cómo se empieza a dar una cierta tendencia de los temas que salen, o sea que evidentemente la cuestión de trabajar en grupo no es lo mismo que si tal vez si lo encarabas como entrevistas individuales, se animan, capaz hay algún tema que puede llegar a ser un poco tabú y cuando uno lo larga empieza a aparecer, como eso a mí me quedó bastante grabado. Y otra cosa que nos pasó, que es interesante mencionar brevemente porque creo que nos queda poco tiempo, es que nos intrigaba mucho cuál era la mejor manera de
comunicar esto, porque queríamos comunicarlo, pero sin spoilearlo, sin adelantar de qué se iba a tratar. Y pasó algo ahí en el medio, donde tuvimos que dar un volantazo y cambiar la dirección de más que nada de los canales de comunicación que estábamos usando, y lo pudimos lograr. No teníamos una cantidad de gente, toda esta gente es la que tiene esta edad, nos gustaría tener tanta gente, y con los primeros canales de comunicación que habíamos elegido, según nuestra hipótesis, no estaba resultando, y bueno, teníamos un plan B, volanteamos bien ágilmente y funcionó. Así que eso también fue Y una gran quiero contar enseñanza. algo gracioso que me pasó a mí, que quedó fuera de la generación, no estuve invitada. Generó Yo también quedo esto fuera. de hacerlo como por grupos, generó el que los demás que no estaban invitados empezaron a preguntar, ¿y pero por qué yo no? ¿Y qué van a ver? Y generó un interés boca a boca de qué era lo que estaban pasando, cuál era el misterio de lo que iban a hablar, que nadie sabía nada y por qué uno sí, o sea, porque está enfocado en los más jóvenes, o sea, nosotros no podemos opinar, no podemos hablar, pero van a haber otras rondas para todas las demás generaciones, pero generó esta curiosidad de saber qué era lo que estaba pasando y de querer involucrarme y participar. Eso también es dato puro y duro, es indicador de qué le pasa a la gente cuando queda fuera de una convocatoria, y también nos sirve a nosotros para ir tomando otras decisiones. Agus, no sé si querías agregar Sí, algo. no, con el poquito tiempo que nos queda, hay acá dos preguntas que las leo, a ver, Oscar pregunta qué experiencias tienen respecto a lo cultural para sumar a todo el equipo en poner al cliente en el centro, el diseño, la experimentación, para quienes no se abocan a estas tareas directamente. Ahí no sé, Vir, por ahí alguna experiencia con clientes también trabajando mapas de empatía, digamos, ¿cómo hacemos para, no sé, decía Macanó, las áreas internas de la organización, aquellas que no están en la cara digamos, cara a cara con los clientes, ¿cómo hacemos para hacerles ver esas experiencias de cliente? Sí, generando hipótesis, podemos usar muchos ejercicios. Uno muy típico, que es muy sencillo, es el del mapa de empatía, que les estamos contando. Podemos hacer uno que se llama Journey Map, que es hacer a nuestra gente pensar cuál es el camino que recorre nuestro cliente para adquirir nuestro producto o nuestro servicio, y empezar a pensar en cuál podría ser su respuesta emocional ante alguno de esos pasos o alguna de esas etapas, y entender si esa respuesta la consideramos feliz o la consideramos triste o no tan buena, qué es lo que está pasando. Estos son ejercicios, si bien quizá no están del lado del cliente, es importante que todas las personas dentro de la organización entiendan y comprendan qué le pasa al cliente, porque al final el cliente es quien mueve la balanza. El cliente, o sea, nosotros estamos en la organización, o nuestra razón de ser es darle un servicio, darle un producto, brindarle un producto a un cliente, y lograr incorporar este tipo de prácticas en todas las áreas, aunque no tengan contacto directo con los clientes, ayuda a cambiar la visión, ayuda a entender qué es lo que le pasa a nuestro cliente, y también cómo yo desde mi lugar, aunque no tenga contacto directo con él, puedo aportarle valor. Sumaría a eso, y también engancho atrás la respuesta a la otra pregunta que queda. Pienso en que esto es un cambio, como hablaba también Agus al principio, es un cambio de mindset, y estamos todos atravesando por esto. Esto hay que probarlo, experimentarlo, lo que nos está pasando a nosotras, o sea, no hay como lo que cuenta Vir, ¿no? Es un ejercicio también de ir haciendo y seguir haciéndolo. Esto que estamos haciendo nosotras lo hacemos hoy y nos sirve para hoy, para el mañana y pasado. Tenemos que volver a preguntar, porque los intereses van a ir cambiando, y las generaciones y lo que necesita, y posiblemente hoy pueda responder a una necesidad que se presentó en estos relevos de información, pero mañana haya una nueva que tengo que salir a preguntar. Así que es algo que es constante, por lo menos así lo entiendo yo, que hay que ir haciendo estos ejercicios constantemente con la gente. Y en cuanto a si las empresas entienden o no a la generación Z, quizás la generación Z va a recambiar de trabajo todo el tiempo, y esa sea su forma. No es que cambia de trabajo porque las empresas no lo entienden, sino que ellos
trabajan así y hoy están acá y mañana están allá, no sé, estoy creando una hipótesis nueva sobre la generación. Y Es otra inexorable. hipótesis puede ser que sí, a lo mejor no hemos hecho el trabajo de entenderlos y la invitación es hagamos el ejercicio, probemos y tratemos de entenderlos y a lo mejor confirmamos la hipótesis de que no los entendemos o confirmamos la hipótesis de que sencillamente suena así y van a estar cambiando. Bueno, ahí tenemos algunos que se están despidiendo. Cerramos, Maca, avanzamos con el cierre. Muchas gracias a todos. Agenda de los próximos encuentros. Semana que viene, algunas de las presentes van a hablar de Lean Usability Testing. Y cerramos el 17 casi con copa en mano con DevOps. Las últimas 2 charlas del año sobre Business Agility, bueno, con eso cerramos. Cerramos con estas 2 charlas. Un poquito más técnicas, quizás. Muy buenas las de hoy, muy buenas las de hoy, chicas, excelente. Gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias por Gracias, un sumarse, ya placer. estamos Gracias en por tiempo. participar. Gracias a todos por venir. Chao, Dale, hasta gracias. luego. Chao. Gracias, Chau, chao, chao.